Buenas a todos, mi nombre es Manuel Moisés Martínez Pichardo, matrícula 119-1874. En esta ocasión voy a estar hablando un poco sobre lo que vendría siendo el capítulo 3, que trata sobre el análisis léxico del libro de compiladores, para la asignatura de compiladores. Bien, sin más que nada voy a empezar. Para esto, lo primero que voy a decir es que el análisis léxico trata de lo que vendría siendo la primera fase del proceso de traducción, donde este se analiza lo que vendría siendo el código fuente y se convierte en una secuencia para el compilador. Estos, por lo general, se dividen en tokens. Los tokens no son más que unidades léxicas que contienen cierta partición del código, como identificadores, palabras claves, operadores y símbolos parciales. El análisis léxico consiste e implica escanear código fuente y dividirlo en tokens. En esta fase, lo que se hace es que se coge el código fuente, se divide en partes y se divide en tokens. Esas partes se denominan como tokens. Esos tokens pues consisten en identificadores, palabras claves, operadores y símbolos. Además, durante este proceso se puede realizar otra tarea como la eliminación de espacios en blanco y la detección de errores léxicos, como palabras claves mal escritas o símbolos que no te han reconocido. Pues el análisis léxico es un resultado de una secuencia de tokens que se pasa a la siguiente etapa del proceso de compilación, que es el análisis sintáctico. Pero en esta ocasión solamente vamos a dar más detalles de lo que vendría siendo el análisis léxico. Sin más que nada, vamos a empezar el capítulo 3, análisis léxico. Esa fue una breve introducción a lo que vendría siendo en qué consiste el análisis léxico. Pues dentro de este está lo que es la función del analizador léxico. La función principal del analizador léxico es escanear el código fuente de un programa, como anteriormente había mencionado, transformarlo en una secuencia de tokens, que son unidades léxicas significativas. Estos tokens son luego pasados al analizador sintáctico para verificar la estructura gramatical del programa. Como se puede ver aquí en la imagen, se puede apreciar que primero el programa fuente pasa al analizador léxico, es decir, escribo un print hola mundo, que vendría siendo el programa fuente. Ese print hola mundo vendría pasando al analizador léxico. Se dividiría en tokens. Por ejemplo, print es un token. Los símbolos que yo utilizo, si utilizo entre paréntesis y comillas, entonces los paréntesis son otro token, las comillas son otro token, la palabra son otro token que vendría siendo hola mundo, las comillas también serían otro token. Entonces se divide así. Entonces luego se pasa al analizador sintáctico y luego al analizador semántico. La siguiente etapa es la comparación entre análisis léxico y análisis sintáctico, de lo que habla el capítulo. Un token, como había mencionado anteriormente, pues en este caso es una condición, un if, un else, una comparación de números literarios. La descripción, caracteres I, F, caracteres E, L, S, E, mayor o menor que, mayor o igual que, o mayor o igual que, igual o diferente de. La letra seguida por el y dígitos, cualquier constante numérica, expresa cualquier cosa excepto rodeada por comillas. O sea, cualquier carácter que esté numérico puede representar cualquier cosa, pero si está entre comillas, pues no va a representar nada porque está dentro de lo que vendría siendo lo que se va a imprimir. Eh, También está lo que son los lexemas, que está el ejemplo del if y el else, y el menor o igual que, o el diferente de, pi, puntuación, P2, que el pi es 3.14, for dumped. El ejemplo del lexema aquí en esta parte es lo que vendría siendo el más. En un programa fuente, este lenguaje podríamos tener una línea de código como resultado igual a la variable 1 más 123, entre comillas, entre comillas. Los tokens, patrones y lexemas. Tenemos que tener muy claro lo que es un token, un patrón y un lexema. Pues un token es un par que consiste en un nombre del token y un valor del atributo opcional. El nombre del token es un símbolo abstracto que representa un tipo de unidad léxica. Por ejemplo, una palabra clave significa o una secuencia de caracteres de entrada que denotan un identificador. Una palabra clave en específica, por ejemplo, print puede ser un token o una secuencia de caracteres que denota un identificador. Puede ser comillas
paréntesis. Eso sería una secuencia de caracteres de entrada para identificar un identificador. Un patrón es una descripción de la forma que se puede tomar los lexemas de un token. En el caso de una palabra clave como un token, el patrón es solo la secuencia de caracteres que forman la palabra clave. Es decir, entre comillas y dentro de esa comilla van a estar la palabra clave, que vendría siendo hola mundo, por ejemplo, en el ejemplo que mencionaba anteriormente. Un lexema, entonces, es una secuencia de caracteres en el programa fuente que coinciden con un patrón para un token y que el analizador léxico identifica como una instancia de ese token. Es decir, las comillas y los paréntesis dentro del mismo ejemplo de print hola mundo entre paréntesis y comillas. Esa secuencia de caracteres podría ser un lexema. El uso del buffer en la entrada. El uso del buffer en la entrada es fundamental en el análisis léxico de un compilador. Esto se debe que para esto se utiliza para mejorar la eficiencia en el procesamiento de caracteres de un programa fuente y para simplificar el proceso de lectura y reconocimiento de identificadores. Podemos utilizar un buffer de entrada. Por ejemplo, como se ve aquí en el ejemplo, en la imagen, se utiliza un buffer para la ecuación. Entonces seguimos con lo que vendría siendo especificación de los tokens. Las expresiones son una notación importante para especificar patrones de lexemas. Aunque no se pueden expresar todos los patrones posibles, son muy efectivas para identificar los tipos de patrones que en realidad necesitamos para los tokens. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un programita de un switch, avance, case, EOF. Si avance está al final del primer buffer, recarga el segundo buffer. Avance es igual a inicio del segundo buffer. Entonces, si avance está al final del segundo buffer, recarga el primer buffer, avance es igual al inicio del primer buffer. Else, dentro de un buffer, marca el final de una entrada. Y luego el break, que eso es para romper el ciclo. El generador de analizadores léxicos. Lex. Generador de analizadores léxicos Lex. Es una herramienta ampliamente utilizada, la generación automática de analizadores léxicos, a partir de especificaciones de tokens en la forma de expresiones regulares. Un programa realizado con Lex tiene la siguiente forma: declaraciones, porcentajes, reglas, símbolos de porcentaje, reglas de traducción, símbolos de porcentaje, funciones auxiliares. Aquí tenemos un ejemplo pequeño de lo que vendría siendo un programa fuente en Lex. Compilador Lex, lex.yy.c, yy.c, compilador de C es igual a salida, flujo de entrada a la salida es igual a la secuencia de tokens. Autómatas finitos. Los autómatas finitos, estos son estructuras matemáticas que se utilizan en el analizador léxico de compiladores para reconocer patrones en cadena de caracteres. Estos se distinguen por dos tipos de autómatas finitos: deterministas, AFD, autómatas finitos deterministas, y no deterministas, AFND, autómatas finitos no deterministas. Los AFD tienen una única transición definida para cada estado y símbolo de entrada, mientras que los AFND pueden tener múltiples transiciones para un mismo estado. Como se puede ver en la imagen, en el inicio, el 0, luego A, luego B, luego C. Expresiones regulares de los autómatas. Las expresiones regulares de los autómatas, esto es un proceso fundamental en el diseño de compiladores, ya que permite transformar patrones definidos en expresiones regulares en autómatas finitos para su reconocimiento eficiente. Las expresiones regulares son notación utilizada para describir patrones de cadena de caracteres, lo que las hace ideales para especificar tokens de análisis léxico de compiladores. Como podemos ver aquí, hay una pequeña tablita de una operación en la descripción. X, cerraduras. Esto vendría siendo un conjunto de estados de AFN, autómatas finitos, a los que se puede llegar desde el estado S del AFN, solo en transiciones X. O sea, hay X cantidad de transiciones que son finitas para llegar a un AFN. X, cerraduras T, un conjunto de autómatas, perdón, conjunto de estados del AFN,
a los que se puede llegar desde un cierto estado del AFN del conjunto T, solo en las transiciones X es igual a U, sen T elevado a la X cerraduras. Mover T a conjunto de estados AFN para los cuales hay una transición del símbolo de entradas a partir de cierto estado en T. Básicamente lo que es autómatas finitos deterministas y autómatas finitos no deterministas se diferencian en que el autómata finito determinista tiene una cantidad finita de transiciones para llegar a un cierto resultado, cierta cantidad de tokens, mientras que el autómata finito no determinista no tiene una cantidad finita. Diseño de un generador de analizador léxico. El diseño de este diseño, analizador léxico, es un proceso clave en la construcción de compiladores, puesto que nos permite automatizar la generación de analizadores léxicos a partir de especificaciones de patrones del Excel. Ejemplo, n entre P1, n entre P2 igual a n entre Pn. O sea, cantidad entre Px, por ejemplo. Optimización de los buscadores por coordinación de patrones basados en AFN. Podemos que AFN es autómatas finitos deterministas. En esta sección, básicamente, el capítulo que nos presenta son el algoritmo como los que son el de Ajo-Corazic, que el algoritmo de Ajo-Corazic es un algoritmo de búsqueda de cadenas múltiples y construye un autómata finito determinista. A partir de un conjunto de patrones de búsqueda, este algoritmo permite buscar eficiente todas las ocurrencias de los patrones de un texto de entrada en un tiempo proporcional a la longitud del texto de la suma de las longitudes de patrones. Básicamente, este algoritmo de Corazic lo que nos permite es determinar la cantidad de tokens finitas que hay dentro de un texto, dependiendo de la cantidad de palabras que haya en ese texto. Algoritmo de Knuth-Morris-Pratt, que KMP. El algoritmo de Knuth-Morris-Pratt es un algoritmo eficiente para buscar ocurrencias de una palabra clave individual en un texto. Utiliza un autómata finito determinista con una estructura de árbol conocida como trie para realizar la búsqueda de manera óptima. Ahí vemos la diferencia o el uso que se le daría al AFD, que vendría siendo en el algoritmo de KMP, para buscar la similitud de palabras individuales. Por ejemplo, cuántas veces hay la palabra ser en un texto, cuántas veces hay la palabra eso, etc. Y también está, por último, pero no menos importante, está el algoritmo de búsqueda por adelantado del LEX, que se utiliza para reconocer patrones de lectura por adelantado en expresiones regulares de forma R1 sobre R2, donde R1 y R2 son expresiones regulares. Pues este permite buscar eficiencia en esos patrones en un texto de entrada. Lo que vendría siendo el LEX, permite buscar ciertos patrones, como ciertas cadenas de tokens similares. Optimización de los buscadores por coordinancia de patrones en AFD. Aquí vemos un ejemplo, lo que vendría siendo el nodo N, 1, vendría siendo 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, X, ¿verdad? O conjunto infinito. Contenido de nodos. Esto de AFD, perdón, es para lo que vendríamos mencionando, lo que estábamos mencionando anteriormente, que busca un patrón, cierto patrón. Pues en este caso, por ejemplo, le dimos entrada 1, dimos entrada 2, le dimos entrada 3, pues te dice, pues vamos a seguir un 4, 5, 6, 7, porque así continúa el patrón de los números. Si fuera A, B, C, y ahí continuaría D, F, G. Y por mi parte, ya eso ha sido todo. Muchas gracias. Recuerda que mi nombre es Manuel Moisés Martínez Pichardo, matrícula 119-1874.